Y una píldora para la memoria. Para dejar. Es que por eso vale la pena hablar como de estos casos tipos de gente que ha estado en la nómina de Sarmiento Angulo y que han sido claves para que hoy sea el hombre más rico del país. Entonces, ahí entra Néstor Humberto Martínez. Porque entonces todos conocemos a Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, pero hay que recordar que Néstor Humberto Martínez fue ministro de Andrés Pastrana, fue ministro de Samper, ¿sí? Néstor Humberto Martínez en los años 80 fue superintendente de sociedades y superintendente delegado para instituciones financieras en los años 80, ¿sí? Entonces, acuérdense que Sarmiento Angulo le arrebata el Banco de Bogotá al Grupo Bolívar en los años 80 en Belisario Betancur. Entonces, Néstor Humberto Martínez jugó un papel relevante en eso, en esa posibilidad. Pero te faltó un detalle. Era abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Sí, entonces, pero primero fue superintendente financiero. Sí, antes de convertirse en abogado de Sarmiento Angulo fue superintendente financiero. Ya siendo de la nómina de Sarmiento es que le asesora a Sarmiento Angulo en la compra de Megabanco y en la fusión de Megabanco con el Banco de Bogotá. También asesora a Sarmiento Angulo en la compra de la casa editorial El Tiempo y de Promigas, ¿sí? Néstor Humberto prácticamente ha como alternado sus puestos públicos y su práctica privada trabajando para Sarmiento Angulo, ¿sí? Néstor Humberto Martínez es el que en 2013, más o menos, ¿sí? Entra a trabajar como asesor externo del gobierno de Santos para la reformulación de la ley de baldíos, antes de convertirse en superministro. Sí, antes de convertirse en superministro, estaba trabajando como asesor externo del gobierno de Santos para reformular la ley de baldíos. Y eso tiene que ver con los intereses de Sarmiento Angulo en el acaparamiento de tierras que venían prácticamente desde el 2010. ¿Sí? Entonces, hoy sabemos, por ejemplo, que Sarmiento Angulo compró de manera ilegal más de 20.000 hectáreas de tierra en el Meta con una empresa del grupo que se llama la Organización Pajonales. Eso lo querían extender y por eso querían reformular la ley de tierras, pero eso se cae por temas judiciales. Después es que Néstor Humberto entra a ser superministro. Antecitos de eso, antes de entrar otra vez al sector público, Néstor Humberto asesoró y representó a Corficolombiana en el negocio de Odebrecht, ¿sí? Ese negocio de Odebrecht se venía cocinando prácticamente desde el 2004. Entonces, los que nos están escuchando pueden googlear que una de las que la reunión que tuvo Marcelo Odebrecht en el 2004-2005 directamente con el presidente Álvaro Uribe Vélez en Casa de Nariño, en esa reunión estaba presente Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias fue el que facilitó, siendo ministro de Agricultura, estas entregas de tierras irregulares y también entrega de subsidios a estas empresas agrícolas de Sarmiento Angulo. O sea, Sarmiento Angulo también fue beneficiario de Agroingreso Seguro. Si no 6.000 millones. Eso se venía hablando desde el 2004, se concreta en el 2010 y se entrega la concesión, sí, 2010. Y lo que hay que repetir hasta el cansancio es que Corficolombiana era socia en más de un 30% en ese negocio. Entonces, reproducir desde desktop M8C1 lo que no se entiende, bueno, lo que sí se puede explicar es por qué, a pesar de tener una participación tan importante, porque no hablamos todavía de la responsabilidad de Sarmiento Angulo, pues ahí entra Néstor Humberto Martínez. ¿Sí? Entonces, ya cuando Néstor Humberto se convierte en fiscal general de la Nación, Néstor Humberto ya tenía conciencia y sabía que esa concesión se había logrado con sobornos. ¿Por qué? Pues porque hoy, por las grabaciones que había hecho el mismo Francisco, el señor Pisano,
sabemos que Pisano le había dicho y le había mostrado las pruebas y San Néstor Humberto Martínez decidió hacerse el loco, ¿cierto? Ahora, decidió hacerse el loco, uno podría, por ser abogado del diablo, decir, pues porque era su cliente, más o menos, ¿sí? Pero cuando Néstor Humberto entra a ser funcionario público, superministro y después fiscal, ahí ya se debió haber declarado impedido. Como superministro, su firma está en el COMPES que adiciona al contrato de Odebrecht la vía La Gabarra, si no estoy mal, que era como una adición a ese contrato de infraestructura. Entonces, Néstor Humberto firma papeles públicos con la conciencia de que Odebrecht le habían concesionado estas obras a partir de sobornos. Néstor Humberto se convierte en fiscal general de la Nación teniendo conciencia de esto, pero en ningún momento se retira o permite que se nombren fiscales ad hoc para que se adelanten estas investigaciones. Y Néstor Humberto, siendo fiscal general de la Nación, entre el 2016 y el 2019, prácticamente lo que dice es que aquí todo se está haciendo bien y que no se debe investigar más y que ya sabemos que Odebrecht son culpables, pero pues una cosa es quitarle el contrato y otra cosa es que asuman responsabilidades jurídicas y responsabilidades económicas y eso todavía está por verse. Entonces, ¿por qué hasta el día de hoy seguimos sin hablar de las responsabilidades de la organización Sarmiento Angulo en este caso de corrupción? Pues porque para eso se captura el Estado, para evitar asumir esa clase de responsabilidades públicas. Y la Fiscalía General de la Nación es una institución muy poderosa que le sirve a élites criminales como el Clan del Golfo y a élites legales que han cometido crímenes como estos grandes grupos económicos. Y dentro de las pocas entrevistas que hay a Sarmiento Angulo, él mismo, digamos, se ha jactado de que ha redactado leyes de la República directamente en su oficina. Lo dice con ese descaro, pero eso no es un crimen, eso no es un delito. Digamos que ahí también la responsabilidad es del mismo periodismo, ¿no? Que lo deja como una nota al pie, como un dato curioso, ¿sí? Y que no contrapregunta y que probablemente el periodista que escuchó que le estuvo haciendo esa entrevista le tuvo que haber dicho, pero ¿cómo así? No se supone que eso se decía en el Congreso, Claro. sí, pero esa clase de cosas también tienen que ver con la clase de periodismo que tenemos en Colombia, ¿sí? Oye, hablando, Hay dos cosas antes. Su merced mencionaba lo de la Orden de Boyacá. Aquí tengo una nota precisamente de eso, del discurso que dio Uribe cuando le entregó la Orden de Boyacá en el 2004. Dice, Álvaro Uribe, siendo presidente, en el discurso dice, es una de las grandes figuras bogotanas que ha hecho de Colombia el objeto de sus sueños y esfuerzos. Y pues sí, yo sí creo que ha hecho de Colombia el objeto de sus sueños. 2004. Su merced ahorita mencionaba que Sarmiento Angulo apoyó la segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez y con toda la razón, porque pues en esos años sus negocios florecieron por varios campos, por el campo de la infraestructura, por el campo de de la agroindustria, por el campo también financiero. Entonces, cuando le preguntan a Sarmiento Angulo, Caracol Radio, antecitos del 2010, 2009, más o menos, él abiertamente dice que apoya con toda claridad que Álvaro Uribe Vélez sea reelegido por una segunda vez, ¿sí? Antes de que, digamos, estallara todo este escándalo de la política y demás. Y ahora, se mencionaba lo de los medios de comunicación, digamos, en algún momento de esta conversación hablaba de como las diferentes formas de captura, hablaba también del lugar que tiene en esto la academia y cierta clase de academia, o sea, la Escuela de Economía de la Universidad de los Andes y ciertas universidades de élite en Estados Unidos y Europa. Pero ahí viene la otra pata del asunto y es los medios de comunicación o los medios corporativos de comunicación. De lo que se trata también es de que haya mucha gente en la calle pensando
que Sarmiento Angulo es una buena persona y que ha logrado todo a partir de su esfuerzo y de su inteligencia. O de que la gente esté pensando en Odebrecht, pero que no esté pensando en la responsabilidad de Corfi Colombiana en esto. Entonces, ahí son claves los medios corporativos de comunicación, y los medios se pueden capturar de dos formas: comprándolos, uno, o pautándolos. Entonces, si la pauta depende de mi empresa, pues en cualquier momento yo puedo amenazar con quitar la pauta, y así les corto el chorro y pues los presiono para que hablen a favor o en contra mía, ¿sí? Y Sarmiento Angulo ha hecho las dos cosas. Entonces, ¿por qué compra la casa editorial El Tiempo y se la compra al Grupo Planeta? Pues porque toda cabeza de estos grandes grupos empresariales es dueña de algún medio de comunicación, porque necesitan de estos micrófonos para poder, digamos, tener cierta influencia en la opinión pública. Lo hacen los Gilinski con la revista Semana y con todos estos periódicos regionales que están empezando a comprar, Ardila Lule con RCN, Los Santo Domingo con Caracol y fragmentos del Espectador, y lo hace Sarmiento Angulo con El Tiempo, con la casa editorial El Tiempo, City TV y todas las revistas y emisoras relacionadas. En esto también le ayudó Néstor Humberto Martínez en su práctica de abogacía privada. O sea, esa compra también fue posible gracias al asesoramiento de Néstor Humberto Abogado. Néstor Humberto Martínez hizo parte durante un tiempo de la junta directiva de la casa editorial El Tiempo, y Néstor Humberto, durante mucho tiempo después de que dejó de ser fiscal, fue columnista del Tiempo, ¿sí? Al igual que Germán Vargas Lleras. Y entonces terminan siendo espacios de poder en la batalla de las ideas, que también es, digamos, toda esta disputa por el sentido común en cualquier sociedad. Entonces, por eso tiene El Tiempo y por eso pauta. Entonces, uno podría decir que Noticias Uno o cualquier otro medio de comunicación pues se ve cooptado precisamente por esta capacidad de pauta que tienen estas grandes empresas. Si yo mañana estoy amenazando con que no voy a seguir destinando un billete largo para pautar en su medio de comunicación, pues yo me pienso dos veces antes de sacar una nota en contra del Grupo Aval o del mismo Luis Carlos Sarmiento Angulo.